En esta mesa, dos grandes periodistas de investigación, el señor Diego Cabot y la señora Camila Dolabjam. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Cris? Diego, tu reflexión. Bueno, claramente el tiempo le dio la razón a Jorge, una pena que él no lo pueda ver. Mientras tanto, ¿sabés dónde pasó hoy Lázaro Báez y dónde vio su condena o dónde se enteró de su condena? Ahora te vamos a mostrar una foto de dónde vive Lázaro Báez. ¿Sabés dónde es eso? En una avenida que lleva el nombre de quien sería el jefe de toda esta asociación, Néstor Kirchner, ¿no? Convengamos que la Argentina está llena de lugares bautizados Néstor Kirchner, que hubiese sido condenado por una cantidad de estos delitos, incluso de las mismas causas que se lo investiga a Lázaro Báez. Esa casa, que parece una casa normal, está en el mejor lugar de Calafate, queda enfrente a una de las bahías, con el lago argentino del otro lado. Si uno diera vuelta o se parase en la vereda de esa, mira, ahí tenés, de esa casa tenés el lago argentino delante. Lázaro Báez recibió la condena, en realidad le confirmaron la condena. Hay que decirlo que la Corte ni siquiera miró este expediente, dijo esto no es un tema de la Corte, lo cierro, el artículo que vos muy bien referiste. Ese lugar se llama el Paseo Néstor Kirchner. Ahí hace un par de años se construyó esa casa Lázaro Báez. La casa, para que tengas idea, tiene hasta ascensor para subir un piso, ¿no? Para que tengas idea de qué estamos hablando. Una casa hecha con toda la impunidad que da la corrupción para pasar la condena. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué es lo que sucedió en la causa? Que es algo que vale la pena decir porque vos hablaste y mucho de Cristina Kirchner. Algunos antecedentes que la pueden preocupar a ella con lo que pasó en esa causa. Primero, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Esa causa ahora, digamos, la sentencia no se revisa, queda firme, la sentencia que había ya designado el Tribunal de Casación, que no te olvides que bajó las condenas que puso primera instancia. Por ejemplo, la de Lázaro era de 12 y pasó a 10. Quedó firme la de 10. Para que tengas idea, yo creo que el año que viene Lázaro Báez puede ser invitado a tu programa. No. Porque ya va a estar en libertad. ¿Por qué? Pasó su condena desde la pandemia, acordate lo que hizo en su momento el gobierno de Alberto Fernández, los dejó a todos afuera. Con lo cual, al menos desde la pandemia, estamos hablando 2020, 2021, Lázaro está en esa casa. Primero estaba en una casa que alquilaba en la zona de Canning, de San Vicente, Canning por ahí, en una quinta. ¿Te acordás el operativo para sacarlo de ahí? ¿Te acordás cómo Sí, fue? me acuerdo perfecto. Llegó a Calafate, pidió permiso, le dieron permiso, pasó su condena ahí. Eso vuelve a la Cámara ahora, vuelve a los tribunales inferiores para que se calcule, para que se haga el cálculo del tiempo que llevan detenido, el tiempo que finalmente quedó y sacar la cuenta de cuánto tiempo te queda, por ejemplo en el caso de Lázaro Báez, si alguno de los otros tiene que ser detenido o no. Si alguno ya cumplió con la pena que quedó firme, ya cumplió con la detención que tuvo, con la preventiva. Con lo cual Lázaro Báez, con los cómputos de condena que quedan ahora, yo no sé si habrá hecho algún curso de barman o de algo así en la cárcel, no lo sé. Pero ya con el tiempo que pasó, él en sus chalets lleno de dinero y con un ascensor para ir a un piso, va a quedar libre seguramente como máximo el año que viene. Es tremendo cómo se conectan las cosas. Esto parece que no tendría nada que ver, Cris, pero vos fíjate que recién Diego menciona esa casa que estaba en zona norte, ¿no? Donde estaba Lázaro Báez. Concretamente, ahí lo sacan muy, muy mal de Aires del Pilar, de un barrio ahí en el municipio. Ahí no lo dejaron Pilar. Casi ni entrar, ¿te acordás? Cuando los vecinos no lo querían. Cuando él se va de esa casa, quien le da la casa para que se quede, quien le presta la casa porque lo echan de Aires del Pilar, es un abogado que se llama Sebastián Nannini. ¿Vos sabés por qué ahora Sebastián Nannini es noticia? ¿Por qué? Porque es el presunto comprador del laboratorio con el que se produjo la droga, el fentanilo, por el que murieron, o habrían muerto, porque todavía no está probado, por supuesto, 35 personas. Dios mío. ¿Vos me entendés cómo se conectan las cosas? La casa en la que Pero no terminó se conectan Lázaro Báez, automáticamente. No. La casa en la que terminó Lázaro Báez es del abogado que se presentó como comprador de ese laboratorio. Déjame preguntarle algo a Diego. Diego, antes de que nos terminemos de descompensar, porque lo que estás contando a mí me está generando mucha bronca. ¿Cómo es el decomiso de la
de la plata, de las propiedades, porque son 55 millones de dólares. Sí, acá no te olvides que hay que ver qué le quedó a Lázaro. Sí. ¿No? Hay que ver qué le quedó a Lázaro. Yo lo que sí te digo, porque hoy lo revisé, es que Austral Construcciones, pensá que Austral Construcciones funcionó como funcionó. Esta plata venía de Austral Construcciones. Claro, ¿no? por eso. ¿Te acordás que en un momento se decía, esto se tiene que investigar como un sistema? Austral Construcciones se fue a la quiebra. Claro. Se fue a la quiebra inmediatamente después. O sea, la inviabilidad de la empresa era tal que a la semana que ganó Macri se presentó en concurso y cayó en quiebra. Sí. O sea, fíjate vos la inviabilidad. Ni siquiera un telón como decir, che, voy a simular un poco. Que ahí aparecen los llamados nada. del plan limpiar todo en la causa vialidad, ¿te acordás? Bueno, la causa Austral Construcciones tenía acá decenas de departamentos, edificios enteros. Yo los recorrí todos, absolutamente todos. Uno en Pilar, enfrente de un hotel muy importante que hay en la Panamericana. Hay un esqueleto de hormigón, es de Lázaro Báez, salió a la venta. Campos en la Patagonia, todas estas estancias, todo se fue liquidando con este tiempo y hay algún dinero que está en la quiebra. Ahí van a cobrar obviamente primero los acreedores y después habrá que ver lo que queda. Y después hay que ver qué tiene Lázaro. Él personalmente, o sea, me consta que algunas de sus actividades están en Río Gallego con estaciones de servicio y más. Y después hay que ver qué tiene Lázaro, porque muchas veces... ¿Te acordás los autos? Bueno, todos esos autos... Los libros de colección. Parte de esos autos, aunque te parezca que tenía cerca de mil automóviles. Ahí estaban, obviamente, las máquinas viales, qué sé yo. Parte de eso fue a la Antártida. ¿Sabías vos eso? Algunas de esas máquinas, en su momento la justicia se las dio en custodia a algunas provincias, algunos municipios en custodia y algunas cosas terminaron en la Antártida. Pero ojo, como te digo, hay que ver bien de quién es la propiedad, porque no te olvides que tuvieron todo el tiempo del mundo para hacer una cantidad de cosas y además porque el condenado ahora es él, no la sociedad, sino él, las condenas penales son a él y muchas cosas están en nombre de sociedades, con lo cual todavía la efectividad de eso hay que ver. Pero déjame que te cuente algo que es muy importante de este caso. Vos sabés que me da un suspenso cuando cuenta Diego. Dale. Bueno, vos te acordás que había una eventual jefa de todo esto que se llama, no sé si recordás, Cristina Elizabeth Kirchner Fernández, como la llaman en tribunales. Por eso decimos Cristina Kirchner, pero en tribunales es Cristina Elizabeth Fernández. Claro, cuando hay alguna dirigencia o una declaración testimonial es Cristina Elizabeth Fernández. Bueno, Cristina Elizabeth Fernández en sus casos también tenía procesado a sus dos hijos. Sí. En este caso estaban condenadas las hijas de Lázaro Báez. Y los hijos, los 4. Está bien, pero déjame hacer un foco en las hijas. Las hijas. La Cámara, en un momento, o el Tribunal de Casación, creo que es el Tribunal de Casación, hace una interpretación del derecho penal de género y dice que las hijas nada tenían que ver, que no conocían en qué andaban sus padres, que no tenían por qué conocerlo, que eran jóvenes, que eran inexpertos en los negocios, que había un abuso de autoridad del padre. Moraleja de todo esto, las corren y las exculpan y no las condenan a las hijas. Eso se limpió, digamos, hace un tiempo. Las hijas no llegaron nunca a la corte porque ya habían sido absueltas. ¿Me seguís hasta ahí? Perfectamente. Bueno. Paralelo, en algún despacho cercano en Comodoro Pi, había otra causa de Cristina Elizabeth Fernández, alias Cristina Kirchner para la política. En esa causa estaba también investigada Florencia Kirchner. Y en un momento Florencia Kirchner salió, quedó absuelta. ¿Sabías eso también? Sí. ¿Cuáles son los argumentos calcados que se usaron? Exactamente los de la causa de las hijas de Lázaro Báez. Te invierto el espejo. Invertime. Si Lázaro Báez está condenado en esta causa, que Cristina había logrado obtener un sobreseimiento. Sí, había. Y que ahora la causa se volvió a abrir, se reabrió a instancias de esta ONG que fue incluida en la querella, e incluso la Cámara le dice al juez, doctor Casanelo, considere esta prueba, justamente donde Lázaro Báez se refiere que es el testaferro
de Néstor Kirchner, es decir, que esta plata que él llevó y trajo y pasó por Uruguay, en valijas de Santa Cruz a Buenos Aires, Uruguay, estancias, ¿te acordás? Suiza, bla, bla, bla. Uruguay, de todo. Y vos decís, ¿pero de dónde la sacó? Me falta algo en esta causa. Claro. Entonces, en esta causa, por eso también pide la Cámara que incluyan el testimonio. ¿Lo tenés al de Lázaro Báez diciendo que la plata es de alguien que ya está en el cielo? Entonces, la pregunta es, si ya sabemos que está Lázaro culpable, Claro. si invertimos el espejo de lo que vos decías antes, ¿cómo queda la situación de Cristina? Primero escuchemos a Lázaro Báez diciendo de quién era la plata. Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba encima. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara. Y cometí los errores que cometí y quizás por eso estoy donde estoy. La plata era del que está en el cielo. Del que está en el cielo. Hay mucha gente en el cielo, hay algunos pocos que le hubieran dado plata a Lázaro Báez para que se las administre. Son ¿no? otras y ahí fuerzas ya del cielo. llegamos, claro, a otra fuerza del cielo. Lo que vos me estabas preguntando, volvemos al asunto. Si invertimos el espejo, Cristina quedó complicada. ¿Por qué? Porque lo que se va a investigar es el famoso, es un tecnicismo, pero el delito, digamos, la usina de plata. ¿De dónde salía la plata para...? Sí, claro. ¿No? La usina de plata, que técnicamente se llama el delito precedente. La causa madre. Claro, la evasión, La pero en tuya función de qué, contribuyente. qué es lo que- Claro. ¿de dónde venía esa plata Exacto. con la que ¿De dónde evadían, venía? no? Y bueno, venía de contratos que se hacían, entre otras cosas, con los famosos hoteles, que Lázaro, digamos, generaba Hotel muchísimo Sur. dinero y demás. Claro, exacto, ¿no? Bueno, entonces, todo eso ahora vuelve a ser revisado. Empieza a haber algunas personas clave. Déjame que te termine una cosa. Una cosa más que te quiero contar, que también es procesal, pero vale la pena entender. Sí. En este caso, la Corte hizo uso, como vos bien decís, del artículo que le dice a la Corte, mira, si esto no es un tema tuyo, no entres. Entonces no entró directamente a analizar los argumentos. Tema, ¿no? Ruta del dinero acá. Como te digo, en el despacho al lado está vialidad de la Corte. Ya eso no en el despacho al lado, en el mismo. La Corte, hay quienes dicen, ojo que esto podría ser lo mismo, Lo mismo. que se use para decirle a Cristina, mire Cristina, lo lamento, mismo artículo, mismo procedimiento, ni lo analizo. Queda firme la condena de vialidad, que es por la que Cristina está doblemente condenada a 6 años. El Procurador General, que sigue la línea del fiscal, pidió, ¿te acordás? Rever la pena, mirar los delitos, decir Sí. que... Pero la Corte podría decir, ni me meto. Lo mismo que hizo ahora. Misma argumentación en un caso similar. Ojo con eso, porque puede ser... Es la no argumentación, en realidad. Exacto. Es el decir, rechazo in limine. Exacto, Chau. in limine. Mira, Cristina, no, mira, ni te recibo el currículum, Diego. ¿Qué es lo Yo que quiero suele trabajar hacer, con vos. además? No, mira, ni te recibo el currículum. No es que no me interesa porque Y no te interesa a mí. entonces- Con lo cual digo, ojo que esto puede ser un precedente muy importante, por eso te digo que tiene que estar muy preocupada para ese caso de vialidad donde Cristina está en la Corte con una doble condena de primera instancia, bueno, sí, del Tribunal Oral. Condena definitiva, tiene sentencia definitiva. Si utiliza el mismo argumento sin tratar el caso, que sería no ingreso a ¿Qué es lo mirar que los acaba de argumentos, que hacer? es lo que acaba de hacer acá, si utiliza, digamos, por así decirlo, jurisprudencia análoga, más allá que los casos no son similares, pero tienen mucho de parecido, podría quedar con una argumentación así, la sentencia de Cristina ya sin ningún tipo de recurso. Con lo cual, por eso te digo que es importante por donde lo mires. Es una señal caso. tremenda. Sí. Diego, sé que tenés Me que... tengo que ir justo hoy. Sé que tenés que irte, Pero gracias. cualquier cosa me avisás. Porque sé que fue difícil venir hoy, pero quería que esté Diego. Camila tiene para agregar algo más. Gracias. Camila tiene mucho para agregar. Mucho también para del tema. agregar. Gracias, Diego. Bueno, no, por Gracias nada, por por estar nada. hoy. Para mí es un lujo tener un periodista como Diego Cabot en esta mesa, como Camila. Vamos un segundo al móvil. ¿Es correcto que está el doctor Améndola? A ver, vamos al móvil porque es el abogado de las hijas de Maradona. Hola. Hola, hola. Doctor, Cristina Pérez lo Hola. saluda. ¿Cómo le va? Hola, Cristina. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Me imagino que es un día duro para usted y sus defendidas. Sobre todo quiero su definición de lo que significa que se haya anulado el juicio. A ver, ya veníamos preparándonos para estos días anteriores.
o sea, no fue una sorpresa la resolución de hoy. De hecho, fue lo que pedimos. El Ministerio Público pidió lo mismo, o sea, creo que todas las partes, con algún detalle, alguno de los letrados que pidió que se incorporara un nuevo juez y arrancara de vuelta con un nuevo juez y los dos que ya estaban, pero la mayoría de las partes propiciaron que se sorteara un nuevo tribunal y creemos que es lo más conveniente a los efectos de sanear este vicio tremendo que ocasionó la doctora McIntosh al realizar las conductas ilegítimas que todos pudimos ver, ¿no? Doctor, le pregunto con total honestidad, ¿cuándo va a poder reanudarse el juicio? Porque si en 2 meses recién se va a saber cuál va a ser el tribunal, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que ganaron los imputados para que empiece a rodar de nuevo la pelota? Cristina, primero tenemos que esperar. La causa no va a tardar 2 meses en resolverse cuál va a ser el tribunal. Okay. Esto es un trámite muy sencillo en el que el Tribunal 3 remite, calculo que lo harán el día de mañana, la causa a la presidencia de la Cámara de San Isidro, y es en presidencia donde se hace el sorteo del nuevo tribunal. O sea, esto es una cosa de un día. Bien. Obviamente la causa después va a ese tribunal y se va a producir un impasse. Seguramente los jueces van a tomar contacto con esa causa y tendrán que notificarle a las partes cómo queda compuesto el nuevo tribunal, porque, como en todas las causas, hay un plazo de 10 días para recusar a alguno de los jueces. Y digo esto solamente porque la prueba ya todas las partes la ofrecieron. Con lo cual, si el tribunal está dispuesto, todas las partes están dispuestas a arrancar ya el nuevo juicio. Pero usted sabe Vamos a ver, que no es muy probable que eso pase. Hoy el doctor Burlando hablaba del año que viene. Bueno, es probable. Yo no me adelantaría. Bien. Porque la realidad es que el vicio fue producto de una mala acción proveniente del Poder Judicial de la provincia. Sí, es tremendo, Con lo cual, es tremendo, es doctor. El Poder Judicial el que debe sanear esta situación. Tremendo. Y le quería decir una cosa más. Sí. Recién usted nos decía cuánto tiempo van a ganar o cuánto ganan los imputados. La realidad es que saneando este vicio gana el proceso. Nosotros obviamente no nos gusta arrancar de vuelta, ya teníamos mucha prueba producida y nuestra teoría del caso creo que ya estaba acreditada, pero si esta causa continuaba con este vicio y, por ejemplo, el documental este se emitía el año que viene, o, por ejemplo, se nombra un nuevo juez y se sigue con lo que está, sí. O sea, desde este momento, corremos el serio riesgo de que eso sea anulado posteriormente por un tribunal superior y que ahí la realidad es que ahí sí podríamos hablar hasta de impunidad. Voy a despedirlo diciendo, creo que lo que todos deseamos a esta hora, que sea justicia, doctor, que sea justicia. Todos pedimos lo mismo y obviamente Dalma y Janina son las primeras. Gracias, doctor, y hágale extensivo un abrazo a las hijas de Diego Maradona, por favor. Sí, cómo no, Cristina. Muy buenas noches. El doctor Fabián Améndola, la verdad para mí es demoledor. Tiene razón el doctor Cami, que es mejor que el proceso se reinicie y no correr el riesgo de nulidades. La verdad que había acuerdo entre a quienes uno podría presumir que los podía complicar y a quienes no. La realidad es que la mayor parte de las partes de acuerdo. Cami, volvamos a lo de la ruta del dinero K, a lo de Cristina. Yo sé que Camila tiene información también para... Muy sensible y urgente. ¿Urgente? La información, lo que tenemos para comunicar es de urgencia para lo que puede ser clave en la investigación de un caso. Urgente.
Camila. Como te decía, Cris, esto es información muy sensible. Como saben, estamos siguiendo muy de cerca la investigación por la muerte de 35 personas asociadas a 2 bacterias que se han encontrado en los envases de fentanilo que produce un laboratorio, HLB Pharma, y otro laboratorio llamado Ramallo. Hablé con el juez Kreplak hace minutos nada más, que está a cargo de la investigación, que me cuenta lo siguiente. Lo que pasa es que vamos contabilizados 35 muertos, pero no se ha llegado a la cifra final porque hay que hacer una cantidad de procedimientos y de procesos de comunicación con laboratorios, con hospitales, con provincias, con las localidades. Y lo que sucede es que están preocupados porque eventualmente sea difícil contabilizar el total y o probar el caso, porque lo que se están encontrando es que algunos familiares, frente a que en el certificado de defunción se coloca paro cardiorrespiratorio o algo que es habitual, recurren por decisión propia, está perfecto, a la cremación, pero eso puede traer problemas a la hora de identificar realmente a las víctimas de este potencial problema en el laboratorio. Entonces, concretamente, lo que pasa es que la justicia no tiene manera de frenar, obviamente, las decisiones de los familiares, pero la comunicación es, si hay dudas sobre el motivo del fallecimiento de un familiar, que traten de demorar la cremación para que la justicia pueda llegar a los casos, pueda llegar a individualizar todos los casos. ¿Quiénes pueden tener esta duda? A ver, perdónenme, hay gente que hoy está sabiendo realmente que perdió un ser querido no por una cuestión de la patología que padecía, exacto, por la que estaba siendo tratado, sino porque lo envenenaron. Ustedes me entienden. Y el problema que hay es que no hay control de todas las partidas, exacto, de este material que pueden estar en uso. Todavía no se lograron identificar todos los lotes, por lo tanto no se sabe exactamente a dónde se repartió esta droga y tampoco se ha logrado identificar e individualizar cada uno de los casos porque pensá que estos lotes salieron en diciembre. Perdón, Cami, ¿hay una idea de zona afectada? No, esto puede haber sido en todo el país, no se sabe exactamente en dónde. Para aquellas familias que esto es un momento de angustia tremendo, sepan que hay... Lo que se puede identificar es si creen que por HLB Pharma, que es este laboratorio, se están haciendo, por supuesto, requerimientos a las droguerías, a las farmacias, bueno, no farmacias, pero digamos a todo el canal sanitario por el que pasaba esta droga, pero para los familiares lo importante es que demoren esa decisión o la implementación, digamos, la ejecución de esa decisión por una cuestión eventualmente de identificación del caso y de probar que efectivamente fue víctima de potencialmente esta contaminación en los envases de fentanilo. No, algo muy importante que estaba hablando con justamente el juez Kreplak es que no se comuniquen con el juzgado porque puede llegar una enorme cantidad de situaciones, pero que demoren porque la idea es individualizar y llegar a las familias. No al revés, no que las familias vayan al juzgado, sino que la justicia llegará a individualizar a las familias y a las víctimas. Si entre la audiencia hay algún familiar de alguna persona que haya muerto víctima de este producto adulterado, de este veneno, estamos a disposición. Estamos buscando a los afectados para ponerle rostros a los damnificados, porque estamos hablando de vidas humanas, de gente que murió por estos irresponsables, estos asesinos disfrazados de laboratorio. Estamos a